Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esta noche estamos con Mario Romero, miembro del Comité de Premios ADEC. Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de los premios de la ADEC del año 2015 que se entregan la próxima semana. Así mismo, gracias Rolando y a la audiencia por la oportunidad. Y este año nuevamente estamos ya trabajando con los detalles finales para el acto de entrega de los premios ADEC 2015, así como bien lo dijiste. Antes que nada, aunque los premios tienen mucha trayectoria y también la misma ADEC, la Asociación de Empresarios Cristianos, arranquemos brevemente recordando qué es la ADEC y cuáles son los valores que mueven a este gremio. Sí, la ADEC es una asociación de empresarios cristianos que ya tiene casi 4 décadas trabajando y busca básicamente un grupo de empresarios que busca la transformación de la sociedad a través, digamos, del trabajo basado en valores cristianos, ¿verdad? Justamente la honestidad y también la responsabilidad social. Digamos que son algunos valores que los miembros de esta asociación, de la cual yo formo parte, buscan y están convencidos, estamos convencidos lógicamente de que permitirán la transformación del empresario y lógicamente a través de las empresas también la transformación de la comunidad, digamos positivamente hablando. ¿Y qué son los premios de la ADEC? Bueno, los premios ADEC de alguna manera surgen para justamente darle un impulso al empresario que está haciendo bien las cosas. La Asociación de Empresarios Cristianos tiene, digamos, una vara muy alta en cuanto a lo que corresponde los premios ADEC. Hay una serie de categorías, como están pudiendo ver justamente, que de alguna manera lo que hace es decirle, bueno, estas son empresas que están haciendo bien, no solamente económicamente hablando, sino también desde el punto de vista de la eficiencia, de la honestidad y la responsabilidad social. Se premia eso, se premia esa, no solamente lo básico de una empresa, digamos que cumplir con todo lo legal, cumplir con todas las leyes, sino también cuidar la cuestión de las personas, el público interno, los colaboradores y también lo que es justamente el medio ambiente, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Consideramos todo eso como para poder entregar, digamos, este reconocimiento a estas empresas y de alguna forma generar un antes y un después de lo que es la empresa o el empresario, en este caso, con este premio. ¿Cómo se define cuáles son las empresas que finalmente terminan siendo premiadas por la ADEC? Sí, bueno, básicamente hay un proceso que comienza todos los años, ya los primeros días de cada año empezamos a trabajar. Existe un comité de premio, como bien lo mencionabas al inicio, existe un consejo, una junta directiva y también está el jurado. Básicamente el comité de premio del cual yo formo parte, al igual que otros empresarios, trabaja desde el inicio de 3 maneras. A través de la postulación que puede hacerse el empresario, la autopostulación, la postulación de un tercero, o también puede ser el caso de que la misma ADEC y empieza a investigar por motu propio porque considera potable o no un empresario, una empresaria o una empresa, ¿verdad? Entonces, de esa forma se empieza a realizar un trabajo bastante riguroso de investigación, presencial y también de escritorio, y eso pasa, el comité un informe a la junta directiva y posteriormente al jurado. Y el jurado que finalmente define, digamos, quiénes van a salir premiados. Y muchas veces, digamos que hay empresas que no salen este año, pero pueden salir el año que viene. Claro. ¿Cuántos años lleva premiando la ADEC a las empresas? Bueno, el tema de premios surge el año 94. Ya serían 22 años que se están trabajando la Asociación de Empresarios Cristianos, premiando justamente este tipo de empresas y acciones también que realizan los mismos empresarios. Bastante tiempo y de forma ininterrumpida, es decir, desde que se arrancaron los premios hasta el día de hoy se siguen premiando, ¿no? Gracias, lógicamente esto se da gracias a las empresas que apuestan. Lo que quería comentarte, Rolando, que los premios ADEC no tienen, digamos, un costo, ¿verdad? Como existen otros premios que de alguna forma uno paga. Los premios ADEC son premios totalmente gratuitos, pero financiados, lógicamente, gracias a las empresas que confían en esta transformación del empresario y que apuestan a un Paraguay positivo. Mario,
¿Cuáles son las empresas que la próxima semana estarán recibiendo sus premios y en qué categorías? Bueno, tenemos en realidad varias empresas y empresarios. La empresa del año, en este caso 2015, es una empresa Navemar S.A., una empresa naviera. Hay que considerar que Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo, ¿verdad? Navemar está dentro de ese mundo importante, una empresa que fue haciendo durante los años cosas muy interesantes dentro de este rubro y lógicamente se premió eso. Y tenemos también la categoría de jóvenes empresarios 2015, en el caso de Débora Moreno, que es una joven de 35 años, de la empresa Innobra SRL, que está dentro del rubro de la construcción, por ejemplo. Muy, muy interesante, Débora. Está Néstor Núñez, también con solamente 24 años, ¿verdad? Que él es de San Bernardino, está trabajando, está operando en San Bernardino y está desarrollando varios emprendimientos en la ciudad de San Bernardino. También tenemos la categoría como microempresas exitosas. Tenemos a Mr. Combi, una empresa de Pilar, excelente, digamos, una empresa que revolucionó la cuestión de alimentos, de comida, y también a Publimóvil, una empresa que está trabajando, operando en Asunción, bastante interesante, joven también. Pymes Exitosa 2015 tenemos Muebles Mirno, por ejemplo, Muebles Mirno, una de la ciudad de Fram, Cardumen El Bagre, es otra de las empresas premiadas. Dentro de lo que es mejores prácticas, responsabilidad social empresarial, lo tenemos al Mejor, una empresa de limpieza muy reconocida, pero en este caso el premio va justamente por sus prácticas de responsabilidad social empresarial. Dentro de lo que es la categoría Sucesión Exitosa Empresarial Familiar, ¿qué se considera acá? Aquí se considera, por ejemplo, el tema de que sea la tercera generación que está activando en la empresa. En este caso, se le da el reconocimiento a QSA, una empresa con mucha trayectoria en el mercado. Dentro de lo que es exportaciones no tradicionales, 2015 tenemos a la empresa Kinji, una empresa de Ciudad del Este, que está realizando exportaciones de ropa para la cama, ¿verdad? Digamos, manteles, edredones, etcétera, de manera bastante importante, y está generando un ingreso de divisa también para el país. Emprendimiento Innovador 2015 lo tenemos a la empresa de transporte San Isidro SRL, una empresa de transporte que lo solemos ver diariamente. Y eficiencia clase mundial se le da a una empresa productora de cartones corrugados, y en el caso de Embaco, una empresa realmente líder en el mercado que está trabajando y también está exportando estos productos. Sí. Realmente muy interesante. Ahora, estos premios que se vienen entregando también podemos notar se dan no solamente, como podría pensarse, en el ámbito del departamento central o sino sí, que está bastante distribuido en el país. Entiendo que eso también nos muestra un poco que la excelencia en las empresas no se centra solo en nuestro entorno próximo, sino también en todo el país, ¿no? Está bastante distribuido, ¿no? No, por supuesto, Rolando. O sea, nosotros trabajamos de muy temprano justamente para poder, digo, en los primeros meses del año ya, para justamente recorrer el país. El comité de premios, digamos, está conformado de aproximadamente 8 o 9 empresarios voluntarios que salen en duplas a recorrer el país. Vamos a Pilar, vamos a Ciudad del Este, vamos a distintas ciudades, al Chaco, a la zona norte del país, y visitamos muchísimas empresas todos los años. Y de esa cantidad de visitas, digamos que un grupo reducido, lógicamente, es de alguna forma que forman parte de la lista de los postulantes para poder ganar el premio, ¿verdad? Entonces es un trabajo, digamos, que vemos la lista de premiados, que hay gente de Fram, de Pilar, gente de Ciudad del Este, etcétera, ¿verdad? Entonces todos los años tenemos gente, digamos, de distintas partes del país que de alguna forma apuestan, y justamente son las empresas que también a nosotros nos dan mayor orgullo, ¿verdad? Porque la idea es también no centrarnos solamente en Asunción y Central. Fenomenal. Entonces, realmente la próxima semana, el día miércoles, es el día de la premiación, ¿no? Sí, el miércoles 16, 19:30 horas, vamos a realizar la entrega a los premios ADEC 2015 en el Banco Central del Paraguay. Están invitados. También les quiero decir, sobre todo a los jóvenes y a los padres que nos están viendo ahora, es que aprovechen también, si es que pueden participar, o directamente también podrían ver videos muy interesantes sobre cada uno de los premiados, la historia de cada uno de los premiados, para poder también transmitirle a través de esos materiales, digamos, estos valores que nosotros queremos
inculcar en la sociedad. La página web de la ADEC tiene una página web que es adec.org.pi, van a tener todas las redes sociales, está incluido el canal de YouTube y dentro del canal tienen todos los videos de los premiados que de alguna forma yo siempre digo que es muy importante poder transmitirlo en las universidades, en los colegios para poder entender cómo surgen estas empresas, porque es importante que los jóvenes sobre todo se pregunten cómo lograron ese éxito. Mario, finalmente entendemos que ganar visibilidad y mostrar a las empresas que son exitosas, pero que son exitosas también sobre la base de ciertos valores, ¿no? Sobre todo valores que tienen que ver no solamente en la forma en la que hacen sus negocios, sino también en cómo tratan incluso al público interno, es decir, a la gente que trabaja y que hace y desarrolla las empresas. Eso, podemos decir, es uno de los objetivos fundamentales de estos premios, ¿no? Sí, justamente la idea de la ADEC es transformar al empresario, una transformación positiva basada en los valores cristianos, basada en lo que es la honestidad, lógicamente también la eficiencia, por supuesto, que hay que considerar, y también la responsabilidad social. Se cuida mucho el tema del cuidado del público interno, los colaboradores, se cuida mucho el medio ambiente, porque hoy en día hay que considerar que en Paraguay también se está descuidando mucho, algunas empresas están descuidando mucho la cuestión medioambiental, que de alguna forma nos afecta a todos. También se cuida mucho ese aspecto. Y lógicamente la base siempre es que sea una empresa que cumpla con la ley. Sobre todo eso es muy importante. De ahí partimos. Lo mínimo, ¿no? Arrancamos de ahí y ahí nos vamos a lo demás, ¿verdad? Y con los premios queremos que los jóvenes, todos los empresarios jóvenes y la comunidad en general sepa que en Paraguay hay empresas que están trabajando bien, que están haciendo bien las cosas y eso queremos transmitirle, sobre todo no solamente por el hecho de recibir el premio, sino conocer de dónde surgen estas empresas. Es importante saber el origen y cómo llegaron a hacer lo que son hoy. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El compromiso de la próxima semana, la entrega de los premios ADEC. Felicitar a las empresas. Decir también que los premios ADEC, lógicamente, hoy ya son un título, un sello de garantía. Es decir, haber ganado los premios de alguna forma hace que una empresa suba un escalón en la visibilidad y en la consideración de la sociedad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, éxitos y que sigamos teniendo más premios ADEC y que haya más empresas que se merezcan los premios ADEC en los próximos años. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Que de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.